La nota se cayó de la mochila de Elsie poniendo mi noche de rutina patas arriba, solo un inocente trozo de papel, pero esas pocas palabras garabateadas destrozaron mi mundo. ¿Qué es esto? Levanté la nota arrugada con el corazón acelerado. Elsie levantó la vista de su tarea con expresión de ciervo y faros. No lo sé, mamá. Beth se quedó atascado allí por accidente. Su voz tembló ligeramente. Nathan miró por encima de sus cejas, juntando todo bien antes de que pudiera responder, me arrebató la nota de la mano y la leyó en silencio. Un destello de reconocimiento apareció. Su cara, pero rápidamente se compuso. No es nada importante, dijo arrugando el papel con. Ustedes dos están exagerando. Mi pulso se aceleró mientras la ira burbujeaba. No me mientas, Nathan. ¿Qué es esto? Levantó las palmas a la defensiva. Mara, por favor, no. Frente a Elsie abrí la boca para protestar, pero Elsie me interrumpió. El derecho de papá. Mamá, probablemente no sea nada. El dolor en sus ojos me hizo dudar. ¿Estaba defendiéndolo? ¿No se dio cuenta de lo grave que podía ser esto? Respiré profundamente tratando de calmar a la tormenta. Se estaba gestando dentro de mí. Discutiremos esto más tarde. Le lancé a Nathan una mirada penetrante y luego me volví hacia la cena a medio preparar en el mostrador. El resto de la noche en un intenso silencio. Capté a Elsie y Nathan compartiendo miradas sutiles cuando pensaban que yo no estaba. No parecía una sensación de malestar. Se retorció en mis entrañas. Claramente me estaban ocultando algo. Después de que Elsie subió a su habitación, me dirigí a Nathan. ¿De qué diablos era esa nota? Él evitó mi mirada jugueteando con vaso de whisky. Te dije que no hay nada de qué preocuparte. Terminado, no insultes mi inteligencia. Golpeé mi palma contra el mostrador de la cocina. No soy un idiota, Nathan, sé cuando me estás mintiendo. Finalmente se encontró con mi mirada ardiente, su expresión ilegible. ¿Realmente quieres seguir este camino? El frío en su tono envió escalofrío por mi espalda. Esto no se trataba solo de una nota al azar, había algo mucho más grande sucediendo aquí. Tragué fuerte para calmar mis nervios. Si se trata de mi hija, tienes toda la razón. No hago. Nathan simplemente sacudió la cabeza lentamente con una mirada inescrutable en su rostro. Puede que te arrepientas de que. Esa siniestra advertencia flotando en el aire pasó rozándome y subió las escaleras dejándome sola con una sensación de pavor que me hundía mientras limpiaba los restos de nuestra cena. Mi mente corría con posibilidades de qué secreto estaba Nathan escondido y por qué parecía involucrar a Elsie. Se formó un nudo duro en la boca del estómago. Tenía todos los ingredientes de una pesadilla. No podía despertar de una cosa. Estaba seguro de que no descansaría hasta descubrir la verdad. No importa lo doloroso que pueda ser, si mantener a Elsie a salvo significaba enfrentarme a mi propio esposo, entonces, que así sea. Esto fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, Elsie se transformó. Alguien a quien apenas reconocí, la dulce y amorosa hija que una vez supe que había desaparecido. Una extraña hosca y retraída cada vez que intentaba hablar con ella. Ella me ignoraba con respuestas de curto, un silencio helado. Su habitual sonrisa brillante se había convertido en un ceño perpetuo. Más de una vez la pillé lanzándome de puro veneno cuando pensaba que no podía ver. El cambio dramático en su comportamiento me rompió el corazón, pero sabía exactamente quién tenía la culpa. Nathan. No tenía pruebas, pero mi instinto me dijo que estaba envenenando a Elsie contra mí con alguna forma retorcida de venganza. Una noche después de una cena especialmente tensa. Finalmente a la esquina. Elsie sola en la sala. Cariño, por favor háblame. ¿Qué está pasando? Ella me fulminó con la mirada. Sus ojos ardían con resentimiento. ¿Realmente quieres saberlo? Bien, te lo diré. Respirando profundamente, se lanzó a un tiate abrasador sobre cómo estaba yo. Una horrible madre controladora que realmente no la amaba. El vitriolo en palabras me cortó hasta el fondo. ¿De dónde viene esto? Lloré cuando finalmente hizo una pausa. Sabes que eso no es cierto. Elsie sacudió la cabeza lentamente. Su expresión era de puro disgusto. Si no puedo verlo, entonces estás aún más desordenado de lo que pensaba. Antes de que pudiera responder, ella salió furiosa de la habitación dejándome con un escalofrío hasta los huesos. Una cosa era discutir con Nathan, pero tener a Elsie completamente en mi contra
Fue entonces cuando supe que las cosas habían ido demasiado lejos. Al día siguiente irrumpí en la oficina de Nathan y mi ira burbujeaba. ¿Por qué diablos le dijiste a él sí? Él me miró con una mirada exasperantemente. Simplemente la ayudé a ver la verdad sobre ti. Mis manos. Apretado en puños a mis costados, hijo de __, ¿cómo te atreves a poner a mi propia hija en mi contra? Eso solo lo hizo reír oscuramente. Bueno, las garras finalmente salieron. Me preguntaba cuánto tiempo tomaría para que tu verdadera naturaleza se revelara de. Todo quedó claro, este era su último juego de Twisted, el cruel, pero al lavarle el cerebro a Elsie, estaba tratando de convertirme en el enemigo que probablemente encubriría sus propias fechorías. Eres un bastardo enfermo y manipulador. Lo vi luchando contra lágrimas de enojo, no sé qué. Estás jugando, pero te juro por Dios que te vas. Arrepentir. Su única respuesta fue una lenta sonrisa siniestra como un depredador que acaba de arrinconar a su presa. Un escalofrío recorrió mi espalda en ese momento. Ni siquiera reconocí el hombre al que una vez amé. Cuando me volví para irme, me llamó con ese mismo tono enfermizamente dulce. Ah, y Mara, le compré a Elsie un regalo que le encantará, tal vez te dejará verlo si tienes suerte. La malicia manifiesta en su voz hizo que se me helara la sangre. Nathan ya no estaba simplemente jugando con los sentimientos de Elsie, estaba ejerciendo control sobre ella a través de regalos y favores, cimentando su lealtad hacia él. En ese momento juré poner fin. Sus juegos Twisted de una vez por todas, sin importar lo que hacía falta. Si tenía que destruirlo para salvar a mi hija, entonces eso es lo que haría. Finalmente me quité los guantes y que Dios ayude a cualquiera que se interpusiera en el camino de una madre vengativa, con las palabras burlonas de Nathan todavía resonando en oídos. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que cualquier plan retorcido que estaba tramando fuera demasiado lejos. Si pensaba que comprar el afecto de Elie con regalos abriría una brecha entre nosotros, estaba totalmente equivocado. El primer paso fue llegar al fondo de sus negocios. Shady financial. Puede que haya sido ama de casa, pero no. Idiota, esas grandes transferencias de dinero que intentó ocultar tenían que ser importantes esa noche. Esperé hasta que Nathan se durmiera profundamente, luego entré sigilosamente en la oficina de su casa y encendí su computadora después de recuperar sus contraseñas bancarias de una nota adhesiva. Rápidamente abrí sus cuentas y me quedé boquiabierto ante lo que encontré. Transferencias aleatorias. 5 y 6 cifras a un investigador privado que datan de hace más de un año. ¿Qué tipo de secretos retorcidos era este hombre? Desenterrando un nudo frío formado en la boca del estómago cuando me di cuenta. Esto no se trataba solo de dinero, no de ese tipo de tarifas astronómicas. Cuando busqué el nombre de Pi. Línea, todo quedó terriblemente claro. Nathan lo había contratado para rastrear a alguien que probablemente los espiaba durante meses. Mientras yo revisaba los detalles ordenados de lo que este tipo de las empresas eran capaces de hacerlo, me hizo sentir mal en que se había metido ese bastardo. Debí haber hecho algo de ruido porque Nathan apareció en la puerta con los ojos borrosos, pero rápidamente se puso alerta cuando vio lo que había descubierto. Simplemente no podías irte. Bastante bien sola, ¿podrías, Mara? Su tono destilaba amenaza mientras acechaba hacia mí. Me mantuve firme. Años de ira reprimida finalmente desatada. Debería haber sabido que estabas escondiendo algo, mentiroso, saco de __. ¿De ¿se trata realmente esta investigación? ¿A quién has seguido? Una lenta y siniestra sonrisa se extendió por su rostro. ¿Por qué no le preguntas a tu preciosa hija? Estoy seguro de que estará encantada de contarte todo sobre el sórdido asunto que ha tenido su papá. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos, dejándome mareado y desorientado. Una aventura después de todo lo que habíamos pasado. Él me había estado traicionando todo este tiempo. Casi tan malo era el pensamiento de arrastrar a Elsie a este lío ordenado. ¿Cómo podría un padre amoroso hacer que su hijo pasara por una situación traumática tan fea? Escupió entre dientes de rejilla, manos temblando de furia. Elsie querrá tener nada que ver contigo después de que descubra lo que has hecho. La risa rancia de Nathan me puso la piel de gallina. En realidad tu pequeña fue la que descubrió mi asunto primero, al menos eso es lo que le dije. Tal vez haya embellecido algunos detalles para ponerla en tu contra. Eres un monstruo. Lanzándome hacia él con furia ciega,
Luchamos brevemente hasta que Nathan me inmovilizó contra la pared, su antebrazo aplastó mi tráquea de cerca. Mira el brillo trastornado en sus ojos fríos y muertos, así es, soy un monstruo, siseó en mi oído, saliva volando y tú eres el tonto que estuvo a mi lado durante todos estos años. Pesar de ello, bueno, ya no, este es mi mundo ahora y en mi mundo, tú y tu hija mocosa no pueden tomar las decisiones con esas escalofriantes palabras todavía resonando en mi mente. Nathan me arrojó lejos de él como una muñeca de trapo. Me desplomé en un montón, jadeando y resollando mientras él salía furioso de habitación golpeando la puerta. Puerta detrás de él. En ese momento me di cuenta de toda la profundidad de la pesadilla en la que estaba atrapado, pero no había forma de despertar. Esta era mi dura realidad. La enfermiza traición de Nathan y su odio retorcido eran demasiado reales, y si él pensaba que poner a Elsie en mí era lo peor lo que podía hacer, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba, siendo la persona más grande. Era hora de pelear monstruo con monstruo. A la mañana siguiente irrumpí en la oficina de Nathan otra vez. Mi cabeza aún me dolía por la confrontación de la noche anterior. No estaba dispuesto a hacerlo. Dejemos que ese bastardo se escape para no asumir la responsabilidad. Tenemos que hablar. Dije en un tono que no admitía discusión. Ahora Nathan levantó la vista de su computadora portátil y esa misma sonrisa zalamera se dibujó en su rostro. Bueno, si no es la mujer que se despreció a sí misma. ¿A qué debo este placer? Déjate de tonterías, Nathan. Mordí con los dientes apretados. Sé todo sobre tu asunto resuelto y el investigador que contrataste, y si crees que poner a Elsie en mi contra va a evitar que te exponga, estás tristemente equivocado. Para mi sorpresa, dejó escapar una carcajada y se reclinó en su silla. Siempre tuviste un gusto. El dirección dramática, aunque tengo que decir que esta nueva persona vengativa tuya es bastante. Pasó su mirada sobre mi lascivamente tentadora. Retrocedí con disgusto. No lo hagas. ¿Te atreves a intentar jugar conmigo? No soy una de tus amantes floí baratas. Puedes simplemente encantar y manipular. Eso finalmente pareció borrar la sonrisa de su rostro. La expresión. Nathan se volvió dura mientras se enderezaba. Tienes razón. Ninguna de ellas. Su tono goteaba veneno. Eres solo la triste esposa con la que he estado atrapado durante más de 15 miserables años, mientras esas mujeres me daban lo que realmente quería. La cruel excavación aterrizó como un golpe físico dejándome aturdido y sacudido. ¿Cómo pudo el hombre una vez amé decir cosas tan odiosas? Nathan claramente saboreó mi expresión afligida porque presionó sin piedad para enfrentarlo. Mara, tú nunca me haces feliz, no como Trixie o Bianca o esa pelirroja de contabilidad. Esas mujeres complacieron mis necesidades, mis deseos, mientras tú solo me regañaba y me quejaba y me dejaba llevar. Mis mejillas ardían de y odio mientras las lágrimas picaban en mis ojos. No quería nada más que arañar ese rostro engreído y atractivo suyo hasta convertirlo en un desastre sangriento, pero no podía darle la satisfacción de ver. Me deshago levantándome. Me encontré con su fría mueca con una mirada de puro odio helado. Vas a lamentar cada palabra vil, Nathan. Estoy tomando por todo lo que vales en el divorcio, la casa, los autos, hasta el último centavo de tus activos e inversiones. Por primera vez detecté un destello de inquietud en sus ojos. Bueno, tal vez finalmente había encontrado una grieta en su armadura. No te atreverías, gruñó sentándose agresivamente hacia adelante. Te enterraré en la corte. Me aseguraré de que nunca volveré a ver ni un centavo ni a Elsie. No pude evitar que la cruel sonrisa se extendiera por mi rostro. Oh, tengo la sensación de que el juez estará muy interesado en ver todas las pruebas de tus escabrosos asuntos junto con esas transacciones financieras turbias con tu pequeño Pi. Amigo, la. Desapareció del rostro de Nathan cuando la realidad se hundió. Lo tenía por el cuello y ambos lo sabíamos. Finalmente él era el que estaba siendo superado y burlado. Porque una vez que estás mintiendo, murmuró débilmente, no tienes pruebas de nada de eso. Esa basura. Metiendo la mano en mi bolso saqué una memoria USB y la
En su escritorio con un ruido sordo cada último día detalle todo ahí en blanco y negro lo tengo todo Nathan de Affairs el dinero rastro incluso algunas fotos bastante incriminatorias todo necesito destruirte por completo durante un largo momento, solo nos miramos fijamente en un intenso silencio, finalmente me permití una leve sonrisa sin humor, apuesto a. Ahora te arrepientes de haber puesto a mi hija en mi contra, no es así, querido esposo, porque en esto le enganché el pulgar, la evidencia condenatoria es como se ve una madre vengativa cuando la enfadan por última vez con ese disparo de despedida. Giré sobre mis talones y me fui dejando a Nathan Constuenlas. De su vida arruinada. Él quería volverse nuclear y despojarme de todo bien, dos podían jugar en ese juego y esta vez no tenía intención de dejar que el bastardo ganara con el patético lloriqueo de Nathan todavía resonando en mis oídos. Me puse a trabajar poniendo en marcha mi plan para la destrucción total. El primer paso fue un archivo de evidencia hermético sobre sus asuntos y tratos turbios para llevárselos a mi abogado de divorcios. Pasé horas encorvado sobre mi computadora portátil organizando meticulosamente todo, desde mensajes de texto y correos electrónicos incriminatorios hasta estados financieros condenatorios. Fotos explícitas de Nathan con sus amantes con marcas de fecha y hora. Registros telefónicos que mostraban sus retrasos. En las reuniones nocturnas, cuando decía estar trabajando, todo estaba ahí, sin dejar lugar a dudas sobre qué serpiente mentirosa y tramposa era en realidad. Con cada nueva prueba irrefutable que descubría, mi ira ardía más y más intensamente. ¿Cómo podría este hombre que una vez había profesó su amor eterno por mí ha traicionado nuestros? De una manera tan cruel y calculadora año tras año de engaño mientras yo interpretaba a la inconsciente y obediente esposa, bueno, quítate las anteojeras ahora, bastardo, una vez que tuve todo organizado para no dejar piedras sin remover, me acerqué a una vieja amiga, Liz, una experta abogada de divorcios con una habilidad especial para ir a yugular, fuimos juntas a la universidad y ella me ayudó a superar más de una crisis en nuestros días de fiesta. Si alguien podía guiarme para desmantelar la vida de Nathan, era ella. Mis cejas esculpidas se dispararon cuando expuse todos los detalles durante nuestra reunión. Sea, Mara. Sabía que Nathan era un imbécil, pero lo imaginé como un idiota, tan retorcido. Le di una sonrisa sin humor. Bienvenido a mi mundo, así que piensa que ten una buena relación. Caso, tomarlo por todo lo que vale, o definitivamente, dijo con deleite, analizando mi expediente condenatorio, adulterio, apropiación indebida de activos, alienación del afecto de su hijo, realmente podemos pegarle a este cabrón en frentes. Él no sabrá que lo golpeó a pesar de circunstancias espantosas. Sentí una chispa de satisfacción viciosa ante su confianza poniendo la otra mejilla. Era hora de canalizar mi furia interior y hacer que Nathan sangrara por sus pecados. Excelente, quiero que prepares la documentación para el proceso de divorcio de inmediato citando infidelidad e irrecuperable daño. También solicito una orden de custodia de emergencia para poder sacar a Elsie de ese ambiente tóxico. Liz me lanzó una sonrisa malvada. Ya lo tienes, hermana. Vamos a quemar el mundo de este imbécil hasta los cimientos con las ruedas legales ahora en movimiento. Giré mi atención a desmantelar la vida social y la reputación de Nathan. De copas de vino después, comencé a redactar un correo electrónico a los miembros de su familia Bosch, incluso a la junta directiva del club de campo, en un lenguaje frío y desapasionado. Expuse los conceptos básicos de sus asuntos resueltos sin dejar ambigüedad sobre qué engañoso e impenitente. Un mujeriego. Realmente era el clásico Nathan, el carismático hombre. Familia por fuera, pero podrido hasta la médula detrás de puertas cerradas. Bueno, esas puertas estaban a punto de abrirse de par en par con el botón de enviar presionado. Me recosté con una sonrisa sombría, imaginando las ondas de choque de Les aumentando mientras las noticias sobre las fechorías de Nathan resonaron en sus círculos, las llamadas y reuniones vergonzosas, las miradas de disgusto y el rechazo de las personas que alguna vez cantaron sus alabanzas. Mi dedo se cernió sobre el teclado mientras me preparaba para compartir las pruebas más dañinas. Esas fotografías escabrosas que no dejar dudas sobre su traición, un último clavo en el ataúd de la vida perfecta que había construido. Partir de mentiras. Una parte de mí retrocedió ante la idea de una guerra nuclear pública contra mi propio marido.
pero el momento pasó rápidamente y fue reemplazado por una ardiente sensación de rectitud. Furi Nathan no solo había destrozado nuestros votos matrimoniales, sino que puso a mi propia hija en mi contra en algún juego retorcido de... Bueno, ahora era mi turno de devolver el golpe con el doble de fuerza si todo Armageddon era lo que hacía falta para recuperar la confianza y el respeto de Elsie. Así sea el enfoque de amor duro fue con unas cuantas pulsaciones más envié el primer aluvión de evidencia humillante que la evidencia llegó a casa no. Beneficio de la duda para el gran Nathan Clark en 48 horas su teléfono se había silenciado las multitudes acudían en masa para disfrutar en su brillo reflejado que ahora lo aísla como un cáncer, con la misma rapidez con la que la gente borró sus historiales de redes sociales de cualquier asociación con él como si, en lugar, nunca hubiera existido. El momento más dulce llegó cuando recibí una llamada furiosa de su jefe en una prestigiosa firma de inversiones aparentemente. Uno de los vídeos sin cutting había recorrido toda la oficina y la suite marítima antes de que pudiera siquiera parpadear el último beso de la muerte en ese mundo de cuello blanco. Nathan. Sido despedido sumariamente con efecto inmediato, el ejecutivo balbuceante me informó en tonos de clip. Claramente rechazado por los detalles de las transgresiones de sus empleados deshonrados, simplemente no podemos tolerar ese tipo de conducta personal por parte de nuestro liderazgo superior, su mancha en la reputación le ha causado a la empresa un daño irreparable. Tuve que reprimir. Risa de regodeo ante la pura y deliciosa ironía del gran yo de Nathan. La importancia y la postura de ser un pilar respetado de la comunidad fueron destrozadas en un instante por un solo vídeo de sus hazañas en Cider. No es que haya terminado de girar el cuchillo más profundamente durante los siguientes días. Continué alimentando. Fuego filtrando fragmentos de Intel. Afán de Raging Blast más vídeos textos lascivos con los recibos de sus amantes que detallan los senderos del dinero no se dejó piedra sin remover para desmantelar la doble vida todrey de Nathan a lo largo de todo, no hubo ni un solo pío del hombre deshonrado ni negaciones ni intentos. Tácticas de lástima o reconciliación, simplemente un silencio ensordecedor y una ausencia notoria mientras él, sin duda, se sumergía en los escombros de la existencia que tan minuciosamente había construido a través de mentiras, un cobarde corriendo y escondiéndose de las consecuencias de sus propias fechorías, que típico, supongo, no debería haber esperado nada. Menos de un. Tan cobarde y egoísta en este punto, finalmente, justo cuando el caos que rodeaba la caída en desgracia de Nathan comenzó a calmarse, resurgió para un último acto de desafío condenado al fracaso. Acabo de terminar de acostar a Elsie una noche cuando mi teléfono celular sonó antes. Pude silenciarlo, su número familiar apareció en la pantalla en contra. Mi buen juicio. Respondí en el momento en que escuché la voz de Nathan al otro lado de la línea, algo dentro de mí se endureció como suficiente acero. Mara, gruñó con su habitual suavidad imperturbable habiéndolo abandonado, ya te divertiste. Derribándome, ¿no? Espero que estés satisfecha, bruja rencorosa, has destruido todo por lo que alguna vez. Una sensación abrasadora de satisfacción me invadió ante la angustia y la derrota que goteaban de sus palabras. Bueno, merecía sentir esa alma. Aplastando a Deb Staschen por lo que nos había hecho pasar a Elsie y a mí, por el contrario, querido esposo, ronroneé en tonos azucarados incapaz de resistir un último giro del cuchillo. Siento que apenas estoy a desenredar la mancha que dejaste en esta familia, pero ya que lo preguntaste tan amablemente, no estoy nada satisfecho. Hubo una larga pausa seguida de un ruido gutural de rabia. ¿Qué diablos más podrías querer de mí? ¿No has tomado lo suficiente? Mis labios se curvaron en una sonrisa completamente desprovista de calidez. ¿Por qué? Quiero todo, Nathan, todo, y cuando todo esto termine, tendrás menos que nada que mostrar por tu traición. Apueste por eso. Finalizar la llamada con un suave clic, la emoción de la victoria completa corría por mis venas, no habría nada. Tratados de paz sin compromiso ni misericordia para el bastardo había llegado al punto sin retorno solo. Través de la destrucción total y absoluta de Nathan podría restaurarse el honor de mi familia, así sea. Entonces vería esta campaña de la tierra arrasada hasta su final amargo y despiadado, hasta que no un solo resto de su vida dispersa permaneció en pie. Esa era mi promesa solemne para mí, Elsie y cualquier otra hija que sido fallida y traicionada por el hombre que se suponía las amaba incondicionalmente.
el ajuste de cuentas apenas había comenzado y que Dios ayude a cualquiera atrapado en el fuego cruzado de la ira de una madre vengativa. A pesar de sus fanfarronadas amenazas, los intentos de represalia de Nathan fueron tan débiles como se esperaría de un perro. Algunos mensajes de voz y correos electrónicos incoherentes llenos de ira pronto se redujeron a la nada cuando el peso de sus decisiones catastróficas aplastaron su espíritu completamente, con el goteo constante de nuevas revelaciones echando gas al infierno furioso. Nathan perdió cualquier vestigio de respeto y credibilidad que había dejado todas esas poderosas conexiones y relaciones internas. Había cultivado cuidadosamente a lo largo de los años, borradas con brutal eficiencia a medida que cada último de sus asociados se distanciaron. Fue casi impresionante de una manera retorcida la rapidez con la que los poderosos cayeron una vez que se rasgó el velo, especialmente para alguien como Nathan, que se había salido con la suya con su desviado durante tanto tiempo. Todo lo que hizo falta fueron unos pocos bien colocados. Filtró pruebas a su antiguo círculo interno y lo abandonaron como ratas que huyen de un barco que se hunde. Tuve que reírme ante la ironía cuando se conoció la noticia de su expulsión del prestigioso country club que una vez santificó el Bastión. Viejo elitismo monetario al que había arañado su de acuerdo con el correo electrónico de tierra quemada que recibí de los miembros de la junta directiva de Petrefund, estaba siendo despojado sin ceremonias de su membresía con efecto inmediato. Su conducta poco caballerosa y desmesurada ya no sería tolerada y así, había pasado de vivir en el regazo del a persona grata, todo en unas pocas semanas llenas de acción, un castigo bien merecido para alguien que pensó que podía jugar según sus propias reglas indefinidamente mientras las personas a las que se suponía que más quería sufrían su traición en Silence con su vida profesional y social en llamas. Ruinas. Nathan se dedicó por última a reparar su relación más su vínculo retorcido con Elsie. Nunca olvidaré la mirada angustiada en sus ojos el día que él regresó a nuestras vidas lloriqueando y suplicando perdón. Mi querida Elsie, tienes que creerle a tu padre. Todo lo que tu madre te ha dicho sobre mí son mentiras. Él lloró completamente degradado mientras se. Ella es la que ha sido infiel y manipuladora todos estos años. He intentado con todas mis fuerzas ser un buen hombre, pero ella me está destruyendo por despecho. Le daré crédito a mi hija. Ella no retrocedió inmediatamente con horror y disgusto como lo hice yo. En cambio, Elsie miró a Nathan con ojos tan fríos y como Stone, su mandíbula se apretó en una línea dura. Eres patético. Sabes que su voz goteaba con desprecio. ¿Realmente pensaste que grabar y llorar funcionaría después de lo que has hecho? ¿Que sería tan estúpido como para caer en tus mentiras después de todo lo que mamá me mostró? La cara ya cenicienta de Nathan se volvió de espantoso tono blanco ante el despido de Elsie. El tono debe ser, pero soy tu padre. Siempre te he amado más que a nada excepto eso. Elsie lo interrumpió bruscamente. No sé cómo podría haber amado a la repugnante criatura egoísta parada frente a mí ahora que no eres mi padre. Ya no. Esas palabras le parecieron. Nathan, de lo poco que quedaba de su espíritu, cayó de rodillas, con los hombros temblando con sollozos silenciosos. Parecía un anciano débil y destrozado en lugar del titán arrogante que una vez venció a su mundo con tanta confianza que casi sentí una punzada de lástima al ver el patético espectáculo, hasta que mi mirada dirigió nuevamente a Ellie. Ella me devolvió la mirada con una mirada inquebrantable de puro orgullo desenfrenado que envió una oleada de alegría a través de mi corazón. En ese momento supe que finalmente lograría sembrar donde estaba. Lo más importante era proteger a mi hija de la enfermedad de su padre y mostrarle las consecuencias de sus acciones. Nathan había tratado de ponernos uno contra el otro de la manera más cruel posible. Como era un maestro manipulador, todavía no podía comprender cuán completamente había fallado cuando el miserable caparazón lloroso de un hombre que una vez conocí se desplomó en el suelo con desesperación. Ya no valía la energía de nuestro odio. Extendí la mano y le di a la mano de él un apretón firme y tranquilizador. No se necesitaron palabras. Ese simple gesto habló. Volúmenes de todo lo que habíamos soportado juntos y superado la pesadilla finalmente habían terminado. El mundo de Nathan había quedado completamente destrozado tal como se merecía. Ahora, por fin, mi hija y yo comenzar a recoger los pedazos y reconstruir nuestras vidas libres de sus influencias tóxicas y traumáticas. El futuro era incierto,
pero al menos nos teníamos el uno al otro de nuevo y esta vez nada ni nadie se interpondría jamás entre el amor duradero de una madre por su hijo. Después de la devastadora caída de Nathan, un incómodo cayó sobre nuestra casa como la calma mortal después de una tormenta masiva donde te quedas examinando los restos y los escombros con atónita incredulidad. Esos primeros días y semanas pasaron en una mancha de entumecimiento. Floté a través de los movimientos de tomar los siguientes pasos legales para cimentar la escisión de Nathan de nuestras vidas. La temporal orden de presentación de un divorcio sin oposición actualizando mi nuevo estatus de soltero a petición de él si guardamos en cajas hasta el último remanente de sus pertenencias bajo nuestro techo, fotos, ropa, efectos personales, todos fueron almacenados, despojados sin ceremonia ni remordimiento, la fría eficiencia de mi hija para borrar cada rastro de su padre. Heló hasta los huesos tanto como la traición y la depravación de Nathan nos habían cortado a ambos, claramente fue hasta lo más profundo del alma para Elsie. Mi corazón se rompió al verla purgada tan despiadadamente, aplastando el dolor y la vulnerabilidad hasta que su rostro se convirtió en una máscara impenetrable. Es como él ni siquiera, murmuró sin tono mientras pegamos con cinta adhesiva la última caja de las cosas de Nathan. Adiós a ese miserable bastardo. Luché contra un escalofrío ante sus mundos tóxicos y vehementes, aparte de la chica dulce y alegre que había sido no hace mucho cuando conducía a mi hija a tales niveles de amargura y cinismo. Nathan había infligido daño mucho mayor que cualquier simple herida física durante los siguientes meses. Elsie se retiró cada vez más a su caparazón protector, mordiéndome si presioné demasiado, tratando de sacarla y enfrentarla. Cualquier cosa más allá de los niveles más superficiales era como golpear mi cabeza contra una pared de ladrillos de frío silencio. ¿No ves que estoy con esto a mi manera? Estalló durante una discusión particularmente acalorada con su voz llena de exasperado desdén. ¿O es necesario? Controla eso también como controlas todo lo demás. Por aquí la mirada de traición en sus ojos mientras se alejaba furiosa me cortó hasta la médula. Sabía que todavía estaba sufriendo y arremetiendo porque el dolor de manipulaciones de Nathan no se había curado por completo, pero tenía el mío propio. La ira y el resentimiento de mi hija dirigidos hacia mí después de todo lo que habíamos pasado se sintieron como la máxima bofetada en mis momentos más sombríos. Me preguntaba si valía la pena perder a la cercana madre e hija Bond que vez aprecié tanto para liberarme de las influencias tóxicas de Nathan. Había hecho lo que había jurado hacer y destrozado a ese paria retorcido, pero ¿a qué costo para el espíritu de Elsie? La respuesta se hizo clara una tranquila tarde de primavera cuando los rayos cada vez más largos del atardecer dorado entraban por las ventanas de la en la que había estado sentado y mirando malhumorado la caja de las cosas de Nathan y temiendo arrastrarla al almacén a pesar de todo lo que nos hizo pasar. Todavía era una finalidad desgarradora purgarlo de nuestra existencia para siempre. Fue entonces cuando escuché los suaves pasos detrás de mí. Elsie se hundió en el cojín del sofá. En silencio y pensativo durante varios largos momentos, ninguno de los dos habló, el peso del pasado y el futuro flotando en el aire entre nosotros. ¿Sabes? La voz de mi hija apenas superaba un murmullo ronco cuando finalmente habló durante más tiempo. Te odié por lo que le hiciste a papá. Realmente creí que él era que ese pobre hombre abusó, que se mantuvo fiel mientras la arpía de su esposa destrozaba a su familia por despecho y celos. Elsie sacudió la cabeza lentamente, una mirada de lo que parecía arrepentimiento parpadeando en sus ojos, pero después de ver las cosas que hizo, las mentiras, los engaños y las trampas, ya ni siquiera conozco ese hombre y lo siento mucho por todo lo que te hice pasar, mamá, por cada palabra fea cada vez que te lastimé o te empujé lejos porque pensé que eras el enemigo. Ella tragó saliva y parpadeó para contener las lágrimas. Tú solo estabas tratando de protegerme de la verdad todo el tiempo para evitar que fuera de la depravación de papá, al igual que tú. ¿Podrás alguna vez perdonarme? La emoción y la sinceridad crudas, en la voz de Elsie destrozó la última de mis reservas sin pensarlo dos veces. Acerqué a mi hija a un feroz abrazo protector sosteniendo su cuerpo tembloroso como si pudiera protegerla físicamente de cualquier trauma persistente, por supuesto. Susurré besando la parte superior de su cabeza mientras las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas. Mejillas, por supuesto que te perdono. Superaremos esto juntos tal como sobrevivimos a la malicia de tu padre al estar ahí el uno para el otro sin importar que, y en ese momento un lavado en el vínculo redescubierto de amor que conocía.
Todo había valido la pena, los riesgos, el dolor y la angustia, la tierra quemada, venganza, todo fue simplemente el precio para proteger a mi hija de toda una vida de manipulación y subyugación bajo el pulgar de Nathan. Por primera vez en la memoria reciente mi corazón se hinchó de esperanza y renovación. La larga, oscura noche de la traición finalmente había quedado atrás, un nuevo amanecer aparecía en el horizonte rebosante de la promesa de mejores días por delante ahora que el demonio de la corrupción de Nathan ya no lanzaba su paz sobre nuestra familia, independientemente de los desafíos que nos esperaban en el camino. Conocía a Elsie y los enfrentaría cuidándonos y apoyándonos mutuamente en los altibajos, sin importar cuán sombrío fuera el camino, lo caminaríamos juntos unidos por la fuerza más poderosa del universo, el amor de una madre por su hijo, y con ese vínculo eterno e inquebrantable como nuestro faro no tenía dudas de que ambos emergeríamos de este crisol renacidos para abrazar el futuro. Pero